Carta abierta del juez, Baltasar Garzón, a Sebastián Piñera. Sepan que las violaciones de los derechos humanos, que se están cometiendo y los crímenes perpetrados, en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad, porque además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y una comunidad internacional, atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile, se vuelvan a repetir los horrores del pasado, indica Garzón en su misiva. Señor presidente. Soy Baltasar Garzón, el juez español, que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno, y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva, con profundo dolor e indignación, por lo que está ocurriendo en Chile. Señor presidente, tal parece que chilenas y chilenos, han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo, que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil, por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia, y la ira acumulada durante casi 30 años. Ellos han sido los ejecutores, de una medida política ordenada por su gobierno. Señor presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los 10 países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini, aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero solo para una reducida élite política y empresarial. Asimismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor presidente, también ingresó hace años en el selecto Club de las Naciones Ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social. Como la máxima autoridad política, usted debe saber, que la constitución que rige actualmente en Chile, fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum, que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet, torturaban, asesinaban y desaparecían, a los opositores políticos. Esa constitución experimentó varias modificaciones, para hacer posible la transición, y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después, en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación, sigue siendo la misma. No hay un Estado social y democrático de derecho, sino un Estado liberal o neoliberal o subsidiario de derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas, de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos, en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte, y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe estado de bienestar. En la lógica neoliberal, el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos, en meros consumidores de servicios privados. Es por ello, señor presidente, que en los últimos años, se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas.
Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades, y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción, de grandes empresas, de políticos, incluso del ejército, del propio Cuerpo de Carabineros de Chile, y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente, en forma ilícita en la dictadura, y de evadir impuestos de bienes inmuebles, durante 30 años. Todo ello, hizo que una leve alza en el precio del metro, fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial, sobre estudiantes secundarios. La violencia engendra violencia. Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet, que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien. Acudir al ejército, para que los militares nuevamente salgan a la calle, a reprimir a la gente. De más está decir, que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle, tarde o temprano, habrá heridos graves, y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo, o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para combatir, o luchar, en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos, y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada, y que luego se oculta de la peor manera, para garantizar su impunidad. Pero, señor presidente, usted y el gobierno que dirige, se equivocan de objetivo. El pueblo no es el enemigo, sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción. Hemos perdido el miedo. Dicen chilenas y chilenos en redes sociales, Chile despertó. Es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo, que ya comienza a organizarse. Esto no ha hecho más que empezar. Aseguran otros. Tenemos que seguir. Afirma un campesino, al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer, fluye hoy a caudales después de que una importante empresa, liberase el agua injustamente, arrebatada a quienes subsisten de la agricultura. Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos, que se están cometiendo, y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y una comunidad internacional, atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile, se vuelvan a repetir los horrores del pasado. No le quepa duda, señor presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica, a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, o Alberto Fernández, y de quienes discrepan de la ola neoliberal, que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar, ni humillar por aquellos que de nuevo, quieren avasallar y acabar con la resistencia, y expresión democráticas del pueblo. Baltasar Garzón, es jurista y miembro, del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Publicada el 22 de octubre, del año 2019.